¿Ya desaparece? Sí, profe. Ya. Ok. Bueno, entonces nos quedamos justamente en lo que comentaron sus dos compañeros. Estamos viendo lo de la parte de las normas técnicas complementarias, ciertos requisitos en función de las zonas. Eh, a grandes rasgos, una parte de lo que es la metodología que se emplea en Estados Unidos con su tipo de normativa también, que se acuerdan que les comenté aquí en la parte de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, que ellos usan ciertos criterios para determinar justamente eh, a qué separación se tienen que hacer esas exploraciones, qué profundidades, etcétera, ¿no? Eso nada más es con el fin de que ustedes pues se den una idea de cómo se tienen que ir realizando estas exploraciones y que, como siempre les he recalcado, estos son consideraciones como mínimo, ¿no? Eh, siempre tratando de mejorar o de hacerlo lo mejor posible. Habíamos visto estos diagramas que en función del tipo de obra que se esté llevando a cabo, pues el tipo de sondeo que se debería de realizar y la profundidad a la que se deberían de llevar a cabo en función de si es un duelo, si se presenta en suelos o rocas, eh, ciertos criterios, ¿no? En función de ese tipo de obras, ¿no? Además, se tienen que seguir ciertas características, por ejemplo, si nos basamos en la guía de exploración y elaboración de estudios y proyectos para cimentaciones de puentes del 2014 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, ellos nos presentan este documento en el cual pues nos va a describir justamente el tipo de estructura, el área que por investigar y la cantidad de sondeos que se deberán de llevar a cabo en función del tipo de obra o de estructura que se esté analizando, además de la profundidad a la que se debería de llevar a cabo, ¿no? Esto lo estábamos comentando justamente la semana pasada, así de manera muy rápida, y como bien creo que les hice el comentario de que habría que revisar la norma para irse familiarizando un poco con ella y estar, si les quedan, si creen conveniente a lo mejor hacer algunas anotaciones de ello, pues tenerlas ahí presentes, ¿no? Pero yo en este caso, para la clase, pues se los presento así de manera muy rápida, que como les menciono, ya a la hora de que estén ustedes llevando a cabo algún análisis, pues habrá que enfocarse en función del tipo de obra que se esté llevando a cabo, ¿no? Eh, entonces, de manera general, pues se daban, como les mencioné, pues esos criterios que se tienen que ir siguiendo como condiciones mínimas, ¿no? Y creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? En esta parte de tipos en estos fragmentos de la parte por ejemplo, en este caso, de la guía de exploración y elaboración de estudios, ¿no? Eh, o me salté, no sé si me llegué a saltar alguna de las diapositivas y no notaron o si anotaron algo de lo que estuvimos viendo. ¿Me Precisamente escuchan? nos quedamos en esa diapositiva en que Ok, bueno. Entonces, nada más quería pues como de manera general otra vez repasar lo que hemos estado viendo o estuvimos viendo la semana pasada y, y volver a enfatizarnos en lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Este, de lo que vimos, ¿tienen alguna duda hasta aquí o podemos seguir con lo demás? Eh, Marco Antonio. Uh-huh. sí, por ahora todo claro. Ok, bueno, entonces en este mismo sentido, pues ahora ya pasando a los métodos, pues los estudios geotécnicos constan de dos fases principales. Creo que bueno, no sé si ya se los había comentado o lo comentamos en algún momento, pero el primero es, bueno, sería el reconocimiento preliminar en gabinete y posteriormente en campo y además de ello, pues los estudios de detalle, ¿no? Entonces, en este sentido,
pues dentro del reconocimiento preliminar de gabinete y campo, esta fase es fase económica y de la que puede recabarse información muy valiosa. Además, proporciona en un periodo de tiempo muy corto un panorama general de las problemáticas del terreno, lo que permite plantear la mejor forma en que debe ser atacado. Es decir, ya lo hemos comentado varias veces, justamente esto de que es muy importante esta parte del reconocimiento preliminar, dado que esto nos ahorrará costos o veremos los costos necesarios en función de, por ejemplo, si los mandan a campo a llevar a cabo justamente una exploración, pues si de manera preliminar ustedes hacen un buen reconocimiento de esos datos en gabinete, pues se les facilitará ya a la hora de estar en campo, si se llevan a lo mejor una carta topográfica, alguna mapa geológico, incluso de caminos, algo que les ayude a la hora de que que tengan que ir a campo a corroborar ciertos datos, a sacar muestras, a determinar puntos posibles para muestrear, y entonces todo eso pues no lo podemos llevar de una mejor manera si llevamos a cabo justamente este reconocimiento preliminar. Creo que ya se los había comentado anteriormente, dado que, por ejemplo, también esto implicará ahorrarse costos, porque si ustedes van a lo mejor sin saber prácticamente nada de la parte preliminar, pues puede ser que se les complique, tengan que a lo mejor rentar algún equipo, algún medio de transporte, tener que hospedarse en la región, buscar dónde hospedarse. Entonces, todos esos aspectos son parte también importante dentro del reconocimiento preliminar. Eso es de manera general, ya de la manera muy puntual, pues justamente ver qué topografía es la que predomina, qué geología predomina, y en función de eso ver qué material van a tener que llevar para hacer esa exploración, para determinar ciertos parámetros tanto de suelo como de roca, y la combinación de ambos en función del tipo de obra y del tipo de asiento o de cimentación que se vaya a llevar a cabo, ¿no? Y luego, pues, estarían ya los estudios de detalle, son una fase más costosa que la anterior, sin embargo, representa la única vía a través de la cual pueden disiparse las dudas o incertidumbre ante dificultades particulares que signifiquen un peligro elevado para la viabilidad del proyecto. Es decir, ustedes ya más o menos van a tener dentro del reconocimiento preliminar qué tipo de litología existe, de escurrimientos, de la topografía, etcétera, ¿no? Y ya cuando quieren corroborar en función de por dónde va a pasar cierta obra o dónde van a hacer alguna obra, pues ahí van a hacer justamente esa exploración, que obviamente va a implicar mayor costo que lo que están haciendo en la parte preliminar, y que esto nos va a ayudar a reconocer ya de manera muy puntual esas propiedades, tanto un buen perfil estratigráfico, ver si corroborar la información tanto la que ustedes ya recabaron como la que se esté obteniendo ya en campo, ¿no? Es decir, en función de la geología, de la litología que existiera en el sitio, pues ahora ya al hacer esos estudios, pues vamos a corroborar justamente esa información que nos permite, como bien dice aquí la diapositiva, pues disipar cualquier incertidumbre, cualquier duda que se pudiera tener para ver si es viable o no algún proyecto que se pretenda construir. ¿Están anotando algo? ¿O puedo pasar a la que sigue? Sí, profe. Yo sí, permíteme un poquito. Ok. Fíjese, joven, que dijo que iba a hacer clases de ¿Sí, Marco? ¿Me comentabas algo? hasta septiembre. No, profe, por error tenía prendido el micrófono. Ah, ok, pensé que querías hacer una pregunta.
¿Listo? Sí, por mi parte ya. Ok, ¿alguien más está apuntando algo? Bueno, entonces, en este sentido, pues las fases del proyecto, pues serían estudios previos de viabilidad, un anteproyecto y el proyecto, ¿no? Cuyos objetivos de cada uno son distintos, ¿no? Por ejemplo, para el estudio de estudios previos y de viabilidad, pues justamente hay que ver eso que les acabo de mencionar, la viabilidad geológica, de identificar riesgos geológicos, también las condiciones geológico-geotécnicas generales. Esos son los objetivos particulares, ¿no? Por ejemplo, en este sentido. Ahora ya para el anteproyecto, pues la selección de emplazamientos y trazos, clasificaciones geotécnicas de materiales, soluciones geotécnicas aproximadas en función de esas muestras, y ya en el proyecto, pues sería la caracterización geotécnica detallada, parámetros geotécnicos para el diseño de estructuras, excavaciones, cimientos, etcétera, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues esto es lo que comprendería esa parte del programa de exploración del subsuelo. Eh, Esto es basándonos en la participación de los estudios geotécnicos para distintas fases del proyecto de González 2002, ¿no? A lo mejor en algunos casos, dependiendo de las obra o el tipo de obra que se va a construir, pues simplemente se particularizarán algunos objetivos en particular, pero bueno, de manera general sería esto, ¿no? Ahora, dentro de la exploración del subsuelo, pues tenemos dos tipos de métodos para explorarlo, ¿no? Estos consisten pues en métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos procedimientos en que el reconocimiento del suelo se lleva a cabo a través de la obtención de muestras representativas del sondeo. Estas muestras, ¿ustedes se acuerdan cómo les mencionaban en el laboratorio que podrían ser esas muestras? ¿Alteradas o inalteradas? Muy bien, alteradas o inalteradas. Y siempre de que se saque del sitio material para su análisis, esa forma se le conocerá como un método directo. Y para, por ejemplo, dentro de esas muestras alteradas, que normalmente son las que se llevan al laboratorio, digo normalmente porque depende de las condiciones en las que se encuentre el sitio de exploración, si la consistencia lo permite, si las condiciones lo permiten para extraer muestras inalteradas, pues sería lo ideal. Pero normalmente, pues, o generalmente se traen muestras alteradas, ¿no? En estas muestras alteradas son una muestra pues representativa, generalmente pues se utilizan para análisis en el laboratorio. Y, por ejemplo, ¿ustedes cuáles pruebas vieron en el laboratorio, así de manera general? ¿Qué pruebas le hacían ustedes o hicieron ustedes dentro del laboratorio? Consolidación. Consolidaciones, Reaxial. triaxiales. Esos son ya como parámetros mecánicos, pero preliminar, antes de eso, ¿qué hacen? Las pruebas índice. Pruebas índice. Ajá. Y esas pues nos sirven justamente ¿para qué? ¿Para qué nos servirían esas pruebas índice? Nos sirven para clasificar los suelos y conocer sus características principales. Así es, justamente, pues hacer una clasificación preliminar, bueno, hacer la clasificación del tipo de suelo y en función de eso, pues ahora sí, ver sus propiedades mecánicas, sus resistencias, deformaciones, permeabilidad, su consolidación, cómo se presenta, etcétera. Entonces, pues de esa parte ustedes pues ya tienen más conocimiento en ese sentido, ¿no? Mientras que para métodos indirectos, pues son los métodos que se siguen en los sondeos, en que no se obtienen muestras alguna, o no se obtiene ninguna muestra, y cuyos resultados se logran en forma directa, ¿sí? Es decir, a lo mejor en un sondeo, pues ustedes hacen ya una prueba de, por ejemplo,
el penetrómetro de bolsillo para ver la consistencia que tiene el suelo. Creo que a ustedes sí se les platicó dentro de la mecánica de suelo, ¿no? Que además de extraer la muestra, se determinan ciertos parámetros o ciertas propiedades in situ, es decir, qué características presenta el suelo o el perfil estratigráfico, y determinar a lo mejor de manera preliminar qué tipo de suelo pudiera ser, qué características presenta, en qué tipo de zona se encuentra, si es en una loma, si es en una pendiente, si es una planicie, etcétera. Aspectos muy generales que son información que nos va a servir, que es de manera ya directa, ¿no? No necesitas sacar la muestra, sino simplemente ciertos parámetros, ¿no? Pero eso es de manera muy general. Vamos a ver más adelante qué tipo de pruebas existen. Por ejemplo, aquí vemos a lo mejor un sondeo eléctrico para ver con qué capacidad o qué tan fácil se puede pasar una corriente eléctrica a través del suelo para medir esa velocidad con la cual pasa esa corriente, y si hay alguna variación, eso nos indicará pues que hay alguna densidad diferente, si algunas características diferentes. Entonces, en esos límites pues marcaremos que hay un cambio estratigráfico. No vamos a saber qué tipo de suelo es, pero sí se conoce que si existe ese cambio de velocidad es porque existe algún cambio de litología o de estructura, etcétera, ¿no? Y eso es de manera ya directa, y mientras que, como vemos, digo, de manera indirecta, pues hay que sacar las muestras, llevarlas al laboratorio, hacerle las pruebas pertinentes. Por ejemplo, en la imagen, ¿qué es lo que creen que se está sacando aquí o que se está haciendo darle las cosas. en esta imagen? Ya está en mi cuarto. Mi mueble en el de donde tenía la computadora, abajo, hasta la media. A ver, García, ¿qué? Blas. Ajá. Y ahí hay como bolsitas de burbuja. Puedes comentar, es que no te escuché. ¿Ya los viste? Agarra una bolsita. Y ahí vas a meter. ¿Sí me escuchas, Luis Diego? Vete al closet. Ajá, y ábrelo. Okay, Creo que no. Ahí hay una. A ver, ¿alguien más? Hay unos ¿Qué creen que esté cargadores haciendo estos compañeros ahí? Pues podrían estar extrayendo muestras y en el otro podría hacer como un sondeo eléctrico. Ajá, échalo ahí en la bolsita. Justamente aquí, pues ya les comenté, como un sondeo eléctrico. Hay unas fundas Pero en ahí esta, de- ustedes No sé. ya les comentaron en el laboratorio 7P, algo así, qué es lo que o cómo se extraía 7P, no sé. esta muestra en particular. Sí, Daniel. Ajá, fundas. ¿No se está preparando una muestra inalterada? ¿Ya? Ajá. Ahí la metes ahí, Si por ven favor. lo que están haciendo, como formar un cubo, Y el celular es el una plateado. muestra cúbica. Solo que hay detalles aquí. Se tiene que hacer como con mucho cuidado, y además Ujú. preferentemente extraerla del estrato en No, el pues lo cual checan ellos, ahí lo consideremos que se va a desplantar alguna ya nomás cimentación. checan las cámaras. Si vemos aquí, pues es muy superficial, ¿no? Ok. O sea, escasos Y que, todo 4000. pues creo que hasta están en la Es como a las superficie 5 del más o terreno, menos. ¿no? Esto pues sí está bien, o sea, se Órale, puede pues, sacar ¿cómo lo para ves? clasificarlo, Marcas. pero también ver Órale, si está pues. preconsolidado o no, No, ya porque pues está ahí bien. también ya le está generando alguna Bye. presión. Acuérdense que la naturaleza, pues el suelo pues está en su cómo fue generado, fue transportado, etcétera. A la hora que nosotros lleguemos y por alguna razón, incluso si nosotros pasamos por el lugar, es decir, si aquí había un camino, si han visto cómo cuando hay senderos se nota luego dónde pasa la gente, y que incluso no crece vegetación. Entonces esas zonas pues ya están siendo alteradas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se sometió a una carga, es decir, el peso de la persona o lo que haya pasado por ese lugar, entonces ya se alteró. Eh, Preferentemente pues se tendría que tener las condiciones en las cuales esté naturalmente, sin alterarlo. Y si ven aquí, pues este compañero, ¿qué está haciendo aquí? Pisándolo.
pisándolo. Entonces, si no estaba acomodado o su estructura era de una forma, al hacerle presión ya se están modificando, ya está sufriendo un esfuerzo, una fuerza que se le está aplicando, pues está alterándolo, ¿no? A la hora de nosotros hacer las pruebas, pues a lo mejor no es mucho el cambio, pero que se tiene que tomar en cuenta. Además, eh, normalmente ustedes a qué profundidad les comentaban que se sacaban estas muestras. Bueno, ya les di hace un momento y les comenté en dónde es preferentemente, ¿no? Pero ¿a qué profundidad es el PCA? 2 o 3 metros. 2 o 3 metros. Incluso puede llegarse a 4 cuando la manita de la máquina tiene extensión. No sé si les ha tocado ver, pero hay unas que sí tienen extensión y pues pueden llegar un poco más de 3 metros, ¿no? Entonces, en esa muestra o ese PCA que se haga, pues se tendrá que clasificar, identificar pues la estratigrafía y ver esas propiedades, ¿no? Pero bueno, de manera general, creo que ya apuntaron esto, los dos grupos, que son los métodos directos e indirectos, ¿no? Bueno, entonces, dentro de estos métodos directos, pues ya les comenté, está el de pozo a cielo abierto o cielo abierto, que consiste de la extracción de muestras alteradas o inalteradas. Se obtienen de una excavación en pozos a cielo abierto, galerías, trincheras, túneles, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esos también existe muestreo alterado, posteadoras, barrenos helicoidal, socavadoras, etcétera. Vamos a mencionar algunos dentro de esta sección para que pues los conozcan, ¿no? También la de penetración estándar, método de lavado, método de inalterado en tubo de pared delgada, tipo Shelby y otros tipos de muestreadores especiales. El muestreo puede ser prácticamente continuo o alterado. Sondeos mediante el empleo de equipo rotatorio, perforación en rocas, etcétera. Acuérdense que ahorita estamos hablando de manera general, nos enfocamos un poco más en la parte de suelo, pero también existe la parte de la roca, entonces también habrá que hacer ese tipo de muestreo, ¿no? En rocas. Que aunque aquí nosotros lo abarquemos de manera muy superficial, a la hora de que ustedes lleguen a la materia de ingeniería, digo, de mecánica de rocas, lo verán un poco más a detalle. Entonces también, ahora dentro de los métodos indirectos, pues está el de veleta, penetración cónica dinámica, penetración cónica estática, y principalmente geofísicos, ¿no? Donde vemos justamente el sísmicos, resistividad eléctrica, magnéticos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes justamente de esto de la veleta, la penetración cónica dinámica y la penetración cónica estática. Y pues de la parte de geofísicos, ¿no? Ya sean magnéticos, de resistividad o sísmicos. Normalmente se utilizan a lo mejor alguna combinación de ambos, ¿no? No solamente basarnos en métodos directos, sino también en ocasiones es necesario pues los indirectos. ¿Por qué? Porque en ocasiones los indirectos nos permiten abarcar mayores áreas, ¿no? Ok. ¿Estaban apuntando algo o puedo seguir? Estamos apuntando. Ok. A ver, de aquí, como les digo, no es necesario que apunten pues todo, pero por ejemplo, pozo a cielo abierto, muestreador, penetración estándar, etcétera. Con 2 o 3 que tengan, pues está bien.
¿Listo? Sí, gracias. Ok, de esta, yo también. Sí. Ok, bueno, entonces, en el sentido que, bueno, de lo que estábamos comentando justamente de los pozos a cielo abierto, pues tenemos, queda algo pues similar a esto y que ya de manera general pues vemos algo así, si ven, ¿no? Con una excavadora pues habrá que hacer ese pozo a la mayor profundidad posible y extraer justamente esa muestra inalterada, de ser posible. Eh, si no se prestara o no se dieran las condiciones, pues habrá que extraer el material pues de manera alterada en costales y en bolsas, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos qué les comentaron dentro del laboratorio a la hora de hacer esto? A ver, alguien que quiera participar. ¿Nadie? Bueno, como bien dice aquí, bueno, como ves en la diapositiva, pues esto normalmente se hace cuando conocemos ciertas características del sitio o de la obra que se va a llevar a cabo y que a lo mejor no es necesario llevar a cabo exploraciones a mayor profundidad o que impliquen mayores costos, ya que a lo mejor de hacerlo de esta manera, un poco más superficial, pues nos dará la información necesaria para llevar a cabo los cálculos pertinentes en función de la obra que se vaya a llevar a cabo. Como les mencioné, o como vimos en las partes para llevar a cabo la exploración, primero pues habrá que ver la accesibilidad, ¿no? Ver si es posible, por ejemplo, en este caso, como vemos en la imagen, si fue posible que llegara aquí la maquinaria, pero habrá en ocasiones que, dependiendo de la topografía, de la zona donde se vaya a llevar a cabo alguna obra, que no nos lo permita. Entonces, eso también implicará tiempos, porque a lo mejor si utilizando la maquinaria se puede llevar a cabo el pozo o a cielo abierto a lo mejor en una hora, hora y media, o depende pues también del qué tipo de suelo se encuentre. Eso ya va a ir en función de cómo lo vean in situ. Pues si no nos permitiera llevar a este equipo, pues habrá que hacerlo a mano y pues contratar personal, que lleven a cabo este sondeo o ese pozo. Entonces implicará más tiempo, probablemente más costos si se tardara mucho en realizar el pozo. Y una vez de que ya se tiene el pozo a cielo abierto, pues se determinará la estratigrafía que se obtenga y extraer las muestras necesarias tanto para hacer la clasificación como para hacer las pruebas mecánicas, ¿no? Como compresión triaxial, consolidaciones, etcétera. Pruebas que ustedes ya han mencionado y que ya conocen. Pero quería que ustedes me platicaran un poco, más o menos, qué les habían comentado en sus clases de mecánica de suelos o en el laboratorio acerca de esto, ¿no? Porque pues ustedes ya tendrían que tener una noción de este tipo de pruebas porque son las que mayormente o comúnmente se llevan a cabo, ¿no? Eh, como vemos aquí en la imagen, la muestra o la muestra inalterada normalmente se obtiene de una pared, ¿sí? Es decir, no de la parte baja, sino de una pared. Entonces se va haciendo una excavación con cuidado y luego que ya se tiene la forma de la muestra, se va a cubrir con una manta de cielo y una mezcla de brea y parafina que se prepara para cubrir la muestra y que
tratar de que no pierda ni la humedad ni el peso volumétrico que presenta en campo. Esto es de manera ideal, ¿no? Pero en la realidad, una vez de que nosotros extraemos esta muestra, va perdiendo sus características, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Qué creen que pase cuando ya ustedes quitan esta muestra de su lugar de su origen, ¿no? Pues podría ser que pierde compactación. Sí, pierde su estructura. Si fuese un suelo arcilloso o a lo mejor que se expande a la hora de que no tiene todo ese material en la parte superficial y en los costados que le impide ese movimiento, pues si lo sacamos se va a expandir, ¿no? La idea es que con la brea y la parafina pues no lo permita y que además no pierda la humedad, porque también puede ser que el agua que tenga presente pues empiece a salir. Entonces, de manera ideal, pues por eso se cubre con brea y parafina y se coloca en una caja que sea lo más hermética o bueno, que no llegue a alterar las condiciones, como cuáles, pues por ejemplo a la hora de moverlo, pues puede ser que por impacto pues la altere su estructura, se fracture, etcétera. Entonces normalmente se coloca en una caja que va cubierta con algún material para que no se mueva, puede ser acerrín, puede ser a lo mejor, no sé, algún papel, algo, o incluso material, de este mismo material a los lados, solamente para que impida pues que pierda, que se altere más esa muestra. Se supone que es una inalterada, pero en la vida real sí va a sufrir cierta alteración, ¿no? Además, una cosa es que esta muestra la vamos a utilizar para conocer, clasificarla, ver sus resistencia a compresión simple, sus triaxiales, ver su ángulo de fricción, cohesión, ver su capacidad de carga, su deformación que sufre, etcétera, ¿no? Pero además de eso, a la parte superficial, acuérdense, es una perforación, un pozo que más o menos son 3 metros, probablemente puede ser que si sale bien, a lo mejor sea una misma litología, o es decir, un mismo tipo de suelo, mismo tipo de material. Entonces, todo lo de la manera superficial pues, puede ser un solo estrato, ¿no? Pero puede darse el caso de que no solamente sea un estrato, sino varios estratos, a lo mejor 1, 2 o 3 o incluso más. Entonces, si en la parte superficial tenemos más estratos, habrá que sacar muestras, a lo mejor simplemente para hacer una clasificación, para ver qué tipo de suelo es, para ver qué humedades presenta, qué pesos volumétricos, etcétera, ¿no? Todo lo que implica, pues, conocer bien a detalle ese tipo de suelo en esa zona. Y como les mencionaba, pues aquí de manera general lo que veíamos, que se prepara a lo mejor dentro de una pared o a muchos lo hacen así, ¿no? De que quitan solo el material, dejan la muestra cúbica y luego ya que la tienen, pues la cubren con brea y parafina para que, como les mencioné, no pierda esas características o propiedades que están en campo y se almacena dentro de una caja para transportarla al laboratorio donde se deberá de almacenar en un lugar, un espacio adecuado, ¿no? El que nosotros, por ejemplo, en su facultad, pues está la parte del cuarto húmedo que pues, presenta cierta humedad, porque si lo dejamos afuera, pues se puede alterar, ¿no? Y preferentemente, pues se tendrá que trabajar lo más inmediatamente posible, principalmente, pues determinar su contenido de humedad, sus pesos volumétricos, etcétera, ¿no? Además de obtener otros parámetros como la penetración o la resistencia a la penetración que presentan esos estratos, es decir, ver qué características tiene y en función de eso, pues dar una cierta clasificación, ¿no? Ver, corroborar esos datos con los que nosotros llevemos a cabo en el laboratorio para ver si coinciden. Por ejemplo, en campo nos va a dar cierta penetración a ese estrato, que a la hora de nosotros, a lo mejor si llevamos una muestra alterada, se hace una remoldeada y pues una manera de corroborar es ver qué resistencia presenta esa muestra que tenemos de manera representativa con lo que teníamos en campo, ¿no?
¿Para qué? Pues para estimar justamente esa resistencia que pudieran presentar ese suelo. Y pues así de manera general, pues llevar una como correlación entre lo que está en campo con lo que ustedes estén o con lo que se lleva a cabo dentro del laboratorio, ¿no? Pues creo que a ustedes sí les comentaron algo así acerca de esto en clases, ¿no? O en laboratorio, ¿me pueden comentar algo al respecto? Sí, en el laboratorio nos mostraron un video pequeño, como general, de cómo se hacía una exploración. Ah, ok. Y vieron cómo se determinaba justamente esto, ¿no? La penetración Sí, sí. del bolsillo para estimar, pues, la resistencia que tiene cada estrato, ¿no? Bueno, entonces, si los conocieron, pues ya eso es muy bueno, ¿no? Ahora, pues, para sacar muestra, pues está muestreado alterado o posteadora, que también se le conoce como barreno helicoidal, que es algo como lo ven aquí en la imagen, en donde son herramientas para obtener muestras alteradas hasta una profundidad máxima de 15 metros. Proporciona una información preliminar de las características del suelo, informaciones geológicas suaves. También se utiliza para determinar la profundidad del nivel freático, profundizar las PCAs y limpiar sondeos que se efectuaron por otros métodos. Suelen ser sustitutivos del PCA, ¿sí? Pero en este caso, pues todas las muestras, como vemos, pues van a ser alteradas. Aquí sí no hay otra opción, ¿no? Y pues se utilizan diferentes herramientas para justamente hacer obtener esas muestras, ¿no? Donde vemos cómo se hinca ese posteadora y barreno helicoidal, se va girando y se va sacando muestras. Si es necesario, pues colocarle una ampliación, pues se le coloca para aumentar la profundidad y como vemos, pues más o menos son 15 metros, probablemente pudiera ser más, pero todo esto pues nos lo va a definir qué consistencias encontremos o con qué facilidad nos permita sacar esas muestras, ¿no? En campo, in situ. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? O sea que puede realizarse manual y con maquinaria, profe, esa Sí. prueba. Como vemos aquí en la imagen, una es de manera manual, pero esta pues, lógicamente lo haríamos en suelos que nos lo permitan, ¿no? Que de manera manual sí nos esté permitiendo hacer ese barreno, ¿no? De la muestra, del suelo. Si se nos dificultara, pues usaríamos ya equipo, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si vemos, como les comenta, por ejemplo, aquí en la diapositiva dice 15 metros y ustedes van a ver a una persona que simplemente tiene este barreno, pues van a decir, pues, ¿cómo va a llegar a 15 metros esto? A veces, como vemos, también sirve simplemente para limpiar algún PCA o llegamos a un PCA y queremos conocer un poco más abajo. Pues si las condiciones no lo permiten, pues vamos a hacer un barreno, ¿no? O barrenar, ¿sí? Y extendemos a mayor profundidad lo que ya se hizo a lo mejor de manera con el PCA. Sí, a lo mejor con el PCA, como vemos acá, se llegó a 3 metros y a lo mejor todavía salía este material y que queremos conocer a lo mejor un poco más abajo a ver si se mantiene todavía este tipo de suelo, pues usamos un barreno que pues, lógicamente pues, va a ser material alterado, pero que nos va a permitir conocer un poco más. Pero como menciono, eso depende pues del tipo de suelo que estemos analizando. Si nos encontramos a lo mejor ya uno que ya no nos permitan, pues hasta donde sea posible. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas? Bueno, les paso lista. Abarca. Abarca Reyes. Adame Gamiño. Adame Gamiño. Alvarado. Maestro, Uh-huh. Presente. Sí. Ok.
A ver, ¿quién habló? ¿Yesenia? ¿Quién fue? Sí, es que no podía activar el micrófono. Ah, ok, Abarca Reyes, ¿verdad? Sí. Sí, está bien. Araujo. Bautista García. Presente. Corona Mesa. Corona Mesa. Duarte. Duarte Gámez. Esquivel Cisneros. Presente. Esquivel Ruiz. Presente. García Blas. Presente. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Muy bien, Daniel. Gómez Cruz. Gómez Cruz. Presente. Gómez Valdovinos. Presente. Ok. Gutiérrez Noyola. Presente. Fernández Chávez. Presente. ¿Sí me escuchó, profesor? Sí. ¿De Gutiérrez Noyola? Ah, ok, gracias. Estoy bien. Hernández García. Presente. Okay. Jaime Ocampo. Presente, profe. Juárez Ibáñez. Sí, está bien. Presente. Lobato García. Gatica. Presente. Okay. López González. Presente. López Pérez. Presente. Pintau Ramírez. Presente, ingeniero. Luquín. Presente. Maldonado Prado. Maldonado Prado. Martínez Arévalo. Presente. Matías Jiménez. Presente. Montes Campos. Presente. Muñoz Salgado. Presente. Padilla González. Padilla González. Palomares Arreola. Presente. Plata Arreola. Presente. Unzo García. Presente. Quintero Zamudio. Quintero Zamudio. Ramírez Damián. Ramírez Damián. Rodríguez Martínez Rafael. Presente. Rodríguez Martínez Raúl. Presente. Salgado Gutiérrez. Presente. Ferdán Guzmán. Presente. Silva Mesa. Silva Mesa. Vargas Martínez. Presente. Vargas Cerrato. Presente. Vázquez Agustín. Presente. Vega Suárez. Vega Suárez. Ventura Otero. Ventura Otero. Villa Pérez. Presente. Ok, Marco. Villegas Gaona. Presente. Riveros Godínez. Presente. Ok. Bueno, sería todo. Que pasen buena tarde y nos vemos mañana. Nos vemos. Buenas tardes. Ingeniero. Buenas tardes. Luego. Nos vemos. Ingeniero. A ver, sí. Disculpe, se me trabó mi computadora, pero sí estuve en la clase y no. ¿Eres Ramírez Damián? Ajá, sí. Ok. Ingeniero, quería saber si sí me había escuchado. Gracias. A ver. ¿Corona? No. Sí. No te escuché, no se escuchaba tu Ah, ok. micrófono.
Pero ya te puse asistente. Es que sí te había visto, pero ahorita que pasé listo, dije, a lo mejor se desconectó, no sé. Pero ya quedó. Gracias. Ok, buena tarde. ¿No se escuchó a Gómez, no? ¿Gómez qué? Gómez.